tal? Mi nombre es Ipetilla Gómez y así como mis compañeros Vanessa Sosa y Uriel Espinosa, somos licenciados en Derecho y juntos hemos creado un despacho jurídico en el cual, para no ser muy comunes, quisimos hacerlo más dinámico y directo hacia la audiencia. Así que iniciamos un nuevo proyecto, el cual es este podcast. Y bueno, pues estamos estrenando el primer capítulo, así que bienvenidos a nuestro podcast donde exploraremos un tema algo controversial y profundamente debatido: la pena de muerte en México. Desde sus orígenes hasta el presente, esta práctica ha generado opiniones encontradas y debates apasionados. Vamos a analizar sus aspectos legales, éticos, sociales, para comprender mejor su impacto en nuestra sociedad. Y para ello, claro, tenemos la opinión tanto de mi queridísima Vanessa Sánchez Sosa y mi queridísimo compañero Axel Uriel Espinosa Mendoza, donde nos van a dar su punto tanto en contra como, pues claro, a favor. Sin antes comentar un poco de la historia de la pena de muerte en México. Bueno, pues ha estado presente en la historia de México desde la época prehispánica, donde se utilizaba como castigo para ciertos delitos graves. Durante la colonización española se implementaron nuevos métodos y cada vez más crueles, como lo fue en su momento la horca, el garrote. Sin embargo, en el siglo XIX, México abolió la pena de muerte en su constitución, marcando un hito en la historia legal del país. A pesar de la abolición, la pena de muerte fue restaurada temporalmente durante la intervención francesa en el año 1862 y durante el gobierno de Porfirio Díaz. Sin embargo, desde entonces ha sido prohibida de manera permanente en México. Actualmente, como bien se comentaba, la Constitución mexicana prohíbe explícitamente la pena de muerte, ratificando el compromiso del país con los derechos humanos y, claro, la dignidad humana. Sin más que decir, de mi parte, los dejo con mis compañeros y bueno, espero les agrade este podcast. Y en esta corta intervención a mí me gustaría tocar 5 temas por los cuales creo yo que esta medida puede generar una diferencia en el pensamiento de los delincuentes específicamente. Comenzando con el castigo como fin mismo. Este se trata de una justificación racionalista, la cual retribuye el justo castigo por el mal que se ha causado, y por ende es proporcional al delito, lo cual no existe a día de hoy. En este se reduce a que se considera justo quien ha cometido una acción disvaliosa, sufra el mal que ha provocado con ella. Como segundo punto me gustaría recalcar que dicha medida nos llevaría a una seguridad colectiva. ¿Y esto por qué? Porque se sostiene que dicha medida es inseparable a la satisfacción de la llamada demanda de justicia, restaurando el orden violado, y que la racionalidad de la pena deriva de la acción delictiva. Es un justo castigo o retribución, aclarando que no es para disuadir a otros a evitar la reincidencia. La muerte es una exigencia de justicia, es un pago por el mal cometido. Y con estos 2 puntos muy importantes, pasamos al tercero, que sería el de restaurar la armonía social, eliminando a quienes la ponen en peligro. Este argumento es una formulación traída a este espacio de la filosofía de Santo Tomás de Aquino, que, y cito, impone la necesidad del organismo social la presencia amenazante de personas capaces de producir un daño extremo. Se hace necesario amputar los miembros infectados del organismo humano para evitar la gangrena. Con esto hay que saber cortar a tiempo los miembros podridos para que no perjudiquen ni afecten a los demás miembros sanos. Con esto, y Santo Tomás creo que es muy claro, hace referencia a que dicha medida podría ayudarnos a que esta frecuencia del delito no sea llevada a cabo
con una continuidad, con una normalidad y que no sea vista por otras personas, por la sociedad como algo normal. Con esto pasamos al siguiente punto, que será el de disuadir mediante la intimidación. Este constituye el argumento central que utilizo yo particularmente, y se trata de que ella por sí, por su simple enunciado y por su aplicación, intimide o disuada a los delincuentes frente a la advertencia generalizada de perder la vida, y a los timoratos del delito por idéntica razón. Esto, y como lo tomé como principal punto, ya que este sentimiento de pensar, si yo llevo a cabo esta conducta, la pena o a lo que yo sería acreedor es a lo mismo que yo haga, generaría entre todos estos personajes un sentimiento de respeto, lo cual no existe a día de hoy, un respeto hacia nuestras instituciones, hacia la ley, hacia el mal en sí, porque estas personas sacarían de su mente completamente la idea de llevar a cabo un acto delictivo con frecuencia y ayudarían al sentimiento de seguridad en nuestro país. Con esto pasamos al siguiente punto, que sería la incapacitación, que es muy importante. En este argumento me permito expresar que el delincuente debe morir y de tal modo quedar incapacitado, cual si fungiera como desafectado a la posibilidad de volver a delinquir. La incapacidad se decreta mediante la muerte. Este es un punto controversial, ya que es una medida fuerte, pero también es una medida que asegura que estos sujetos no llevarán a cabo dicha conducta una vez que termine su pena, ya que suele suceder, y mucho en este país, que estas personas, y como lo comentó mi compañera en su intervención, en un sentido de al juez le doy dinero, al abogado defensor le doy dinero, a dicha persona le ofrezco igual dinero, estos delincuentes se creen impunes. Existe mucha impunidad en nuestro sistema de justicia. Y en este caso, y con esta pena en específico, se aseguraría que esta persona no vuelva a cometer la conducta en un futuro. Y también haciendo referencia a los mecanismos de defensa de los testigos y de las personas que son agraviadas principalmente. Y bueno, ya en conclusión de todos estos puntos, creo que es muy importante, ya que la problemática principal de nuestro país es la inseguridad que existe en general. Y que con estos puntos recalcados y resaltados, yo hago énfasis principalmente en que dicha medida, y obviamente enfocada a delitos graves, como los vienen establecidos en el artículo 19 constitucional, sean acreedores a esta pena. Pero ojo, no en grado de tentativa, no en grado de amenaza, no en grado de supuestos, sino en un grado específico en el que todos los contenidos de las pruebas lleven a que el sujeto fue el autor material de dicho delito. Bajo todos estos supuestos, a mí me parece importante traer a la mesa dicha medida, ya que en la actualidad las medidas que son implementadas son deficientes y carecen de un sentido de justicia, y en el que principalmente es un objetivo común del derecho penal, es la reparación del daño para las víctimas. Muchas gracias. La pena de muerte es un tema un tanto controversial, ya que este tipo de temas se presta para este tipo de debates del si está bien o está mal esta práctica. En este caso, yo estaré en contra de la pena de muerte. Haré resaltar los puntos importantes que quiero que se haga hincapié y se ponga mayor atención del por qué esta práctica podría ser algo inconstitucional. El primer punto que quiero
resaltar es que México está en total oposición en contra de esta práctica. Primeramente porque esta práctica se abolió desde el año 2005 con la reforma constitucional que propuso el presidente Vicente Fox. Con esto se reformó el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde señala que quedará prohibida la pena de muerte en su totalidad. En México también existen las creencias de que esta práctica es un acto de naturaleza atroz, inhumano. Otro punto sería la inconstitucionalidad de la pena de muerte. Cuando nos referimos a la inconstitucionalidad de la pena de muerte, me estoy refiriendo a unos puntos muy importantes que se estarían violando si la pena de muerte se aplicara en México. Viendo este tema conforme a derechos humanos, se estarían violando derechos fundamentales que todas las personas tenemos. Por ejemplo, el derecho a la vida. Como tal, se estaría violando el artículo número 22 de la Constitución mexicana, donde expresamente a la letra dice que quedan prohibidas las penas de muerte, así como todos aquellos pactos internacionales de los que México es parte respecto a derechos humanos, como el Pacto de San José o también la Corte Interamericana, entraría en acción para que estos derechos no sean violados. Otro punto importante que quiero resaltar es que si bien se habla de algo de justicia que se haría con la pena de muerte si estuviera aplicada en el territorio, que habría una disminución de toda aquella delincuencia que sufre el país, como bien no sería fundamental aplicar dicha pena, ya que, como bien sabemos, nuestro país es uno de los países más corruptos en la historia de la justicia. Es decir, la justicia no se lleva como tal, no es justa en nuestro territorio. Si la pena de muerte se hiciera constitucional, habría mucha peligrosidad con este aspecto, ya que personas inocentes podrían ser sentenciados a esta pena. Y es decir, si estas personas que fueron inculpadas injustamente se les aplica esta pena, sería un error gravísimo, ya que sería un error irreparable, ya que se estaría atentando contra la vida de las personas inocentes. Es decir, muchas veces las personas serían sentenciadas a la pena de muerte de manera injusta, porque esa es una realidad de México, de nuestro sistema de justicia, que muchas veces no es eficiente y no es el mayor prevalecedor de la justicia. Muchas veces las personas inocentes son sentenciadas a penas injustas por estas deficiencias de nuestro sistema jurídico. Ahora dime tú, escuchando estos dos argumentos a favor y en contra de la pena de muerte, ¿crees que sería favorable la aplicación de la pena de muerte o estás en contra de la pena de muerte? Y bueno, en conclusión, la pena de muerte en México es un tema complejo que involucra aspectos legales, éticos y sociales, como bien se mencionaba anteriormente o desde el principio de este podcast, a medida de que la sociedad evoluciona, y es crucial el seguir debatiendo este tema con respeto y consideración hacia todas las perspectivas, buscando siempre soluciones justas y humanas para nuestra sociedad. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si te ha gustado, no olvides darle un me gusta, nos estarías apoyando demasiado, para ser sincera. Y bueno, sin más que decir, hasta la próxima.